Hello Dreamers, en el día de hoy vamos a hablar de cómo promover tu podcast. Pero antes que nada lo que quiero decirles es que si no tienes un podcast aún es bien importante que los vayas considerando porque todavía estás a tiempo de como tener tu gran oportunidad, porque dentro de todas las plataformas, entre Instagram, Facebook, YouTube, hay muchísimos canales. Es mucho más difícil que te encuentren en Instagram, en YouTube, pero podcast todavía hay oportunidad porque hay ni siquiera llegan a 1 millón de podcasts, entonces todavía tienes oportunidad de hacerlo, de cualquier tema, cualquier nicho. Se dice que van a aparecer muchísimos nichos raros y diferentes en estos últimos tiempo, específicamente ahora después de todo lo que estamos pasando con la cuarentena, la pandemia y todo eso. La primera forma de promover tu podcast es optimizando el SEO de tu podcast. ¿Qué es el SEO? El SEO son todas esas etiquetas, la descripción, todo lo que es relacionado a tu podcast. Por ejemplo, si tu podcast tú hablas de deporte, quiere decir que en la descripción tú tienes que tener todo. Nosotros hablamos de deporte, específicamente de baloncesto, esto y esto. Entrevistamos a estas celebridades o personas que están dentro del deporte para cuando hagan la búsqueda, que no mucha gente hace búsqueda, pero sí de nichos, no tanto de personas, te encuentre mucho más fácil. Entonces, si tu imagen, el nombre del podcast tiene que ser relacionado también con lo que tú haces, de lo que hablas, y la descripción de qué es el podcast, todo tiene que estar bien optimizado. Igual como cuando tienes un canal de YouTube, que si hablas, por ejemplo, de estoy haciendo una receta de un bizcocho de uva, tienes que poner bizcocho de uva, bla, 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 y ese tipo de cosas. Entonces tiene que estar bien optimizado en cuanto a descripción, imagen, que todo como que concuerde y que haga sentido. La segunda forma es, obviamente, repostear este podcast en todas las otras redes sociales como Instagram, YouTube, Facebook, Twitter principalmente porque ahí están la mayoría como de la audiencia de podcast. Instagram, ya lo dije, todas las redes sociales, LinkedIn también. También te puedes crear un blog en Medium y hablar de ese tipo de tu nicho y todas esas cosas. Todas estas recomendaciones que yo estoy haciendo porque yo la hago. Entonces, sí, a mí me ha ayudado mucho. No es que tenga una gran audiencia de que es huge, pero vamos poco a poco. Entonces, sí, esto te podría ayudar. Nunca dejes de compartirlo porque, por ejemplo, en Instagram los posts se pierden. O sea, hay una persona que ve tu post, hay otra que no, y más ahora con el algoritmo de Instagram que no a todo el mundo le muestra tus publicaciones, así que tú puedes hacer publicaciones de tus episodios de diferente forma el mismo día, sin obviamente saturar y venderte tanto, pero aportar contenido de valor. Otra forma de promocionar tu podcast es la familia, amigos y amigos de amigos. O sea, en esta yo sé que no le gusta a mucha gente porque no todo el mundo comparte tus gustos y todo eso, y a veces como que a uno le da vergüenza de compartir esas cosas como con la familia y los amigos porque tú no sabes lo que van a decir. Pero sería la primera audiencia y te le daría como un boost de que cuando tu podcast salga nuevo se vea de que personas lo fueron a escuchar de una vez y lo han compartido, lo que sea. Aunque sea esa primera vez, le da paso a que otras personas lo encuentren porque las plataformas están viendo que las personas están escuchándolo y lo están compartiendo, y te ayudaría. Yo no hice esto, yo creo que hay gente que todavía no sabe de mi familia que yo tengo un podcast, pero sí, y si lo saben ahora es porque también de este video y si seguro se enteraron. yo no la compartí. Algo importante cuando tienes un podcast es hacer contenido evergreen. ¿Qué significa hacer contenido evergreen? Contenido que dure, que permanezca en el tiempo. O sea, por ejemplo, si tu podcast es de repostería y obviamente tú vas a hablar de cuáles son los ingredientes, qué ingredientes, o sea, no sé, tal vez tú vas a tener como contenido único, pero todo podcast de repostería, yo no sé por qué yo siempre pongo este ejemplo con repostería, a mí como que me gusta la repostería, pero todo, si toda repostería me imagino que tiene que tener cuáles son los verdaderos ingredientes que no deben faltar en tal bizcocho, cuál es el sabor para esto, o cómo se hace tal bizcocho que obviamente se hace en este tipo de cumpleaños. Yo no sé, pero yo no sé si me explico, como contenido que permanezca
en el tiempo. Por ejemplo, si es de abogado, ¿cuáles son las cosas que necesitas saber antes de contratar un abogado? Cosas así. O sea, un contenido que tú sabes que debería tener, que la persona espera encontrar en esa cuenta porque tú eres específicamente de ese nicho. A eso es lo que yo me refiero con el contenido evergreen. Otra forma de crecer tu podcast importantísimo son las colaboraciones. Por ejemplo, las entrevistas. Yo hago muchísimas entrevistas en el podcast y es porque tienen que ver con el tema, con la misión de lo que es Professional Dreamer, de mentalidad, crecimiento personal, emprendimiento. Y me gusta traer aquí historias de éxito que han logrado algo, básicamente un tal grado de éxito, no necesariamente tiene que ser que muchísimos millones de seguidores ni nada de eso, sino que personas que han podido salir de su zona de confort, se han atrevido a ser vulnerables, a salir y exponerse, y que le puede servir de ejemplo a otras personas. Por eso a mí me encanta hacer este tipo de historia, de entrevista. Y también habla de crecimiento personal, de estilo de vida, de mentalidad principalmente, de productividad, todo lo que tenga que ver con el mundo del emprendimiento, del crecimiento personal. Ahí está Professional Dreamers. Algo que te puede ayudar muchísimo es reutilizar el contenido. Por ejemplo, una entrevista puede durar de 20 o cualquier episodio puede durar de 20 a 40 minutos, dependiendo, porque últimamente me gusta hacerlo como más corto porque la gente no dispone de tanto tiempo. Sí, pero me refiero a la gente para escucharlo, a los escuchantes, los listeners, porque como que a veces un contenido de 1 hora como que cansa, ya uno no está yendo al gimnasio físicamente, que era donde la mayoría del público escucha los podcasts mientras hace ejercicio, ese tipo de cosas, y ya uno lo que hace media hora o 20 minutos en la casa. Eso hago yo, ya no sé, yo soy mi propio cliente ideal. Entonces, sí, lo que puedes hacer, por ejemplo, ese contenido lo puedes reutilizar. No sé si ustedes saben del el modelo de contenido de Gary Vee, pero es básicamente un contenido, tú lo conviertes casi como en 100 piezas, 90, 60, depende. De un video completo tú puedes sacar 10 minutos, publicarlo en Instagram de 1 minuto, otra parte de eso, sacar frases, sacar de todo. O sea, yo les recomiendo muchísimo que te leas el modelo de contenido de Gary Vee. Es súper bueno. Yo no lo uso como debería porque como que siento como que canso a la gente, pero en verdad yo sí funciona, yo sé que funciona, pero hay que tener tiempo también para eso. Pero si tú quieres crecer tu contenido también, eso es esfuerzo. Quieres crecer tu audiencia, tienes que ponerle mucho más empeño y dedicarte. Tienes que crearte en una máquina de contenido y estar activa siempre. También otra forma es tratar de mantener comprometidos a la audiencia que ya tienes. Por ejemplo, a esa audiencia que ya tú sabes que es fiel contigo, lo mejor que puedes hacer es crear una lista de email donde puedes guardar sus correos electrónicos, y así cada vez que salga un episodio, cada vez que salga un episodio le puedes mandar un email dejándole saber de que ya está listo, y mandarle contenido tal vez la semana diciendo: mira, investigué esto, supe este tal recurso que le puede ayudar muchísimo. Y así tiene una relación más cercana también con la persona que te escucha, porque como ustedes saben, las plataformas no son tuyas y en cualquier momento esto puede desaparecer, pero tener la información de esa persona en tu lista de email es muy valiosa, importante. Como dicen por ahí, el dinero está en la lista. Involucra a la comunidad que ya te sigue. O sea, si ya tienes una comunidad, que compartan los episodios en las historias, que lo compartan en Instagram. O sea, hazle un llamado. Si ya a ellos les gusta tu contenido, a ellos no les va a hacer mucho molestia, no les va a hacer mucha molestia compartirlo. O sea que, claro, no se trata de ser molestoso con esto, porque la gente no comparte tanto porque tú le digas, sino porque razonó con algo, un contenido que tú compartiste en el podcast, pero a veces se le olvida y es siempre bueno como recordárselo. Por cierto, dale like a este video.
Algo que yo siento que ayuda muchísimo es subir los episodios a YouTube. Yo sé que los podcasts no tienen que ver nada con YouTube, a menos que tú lo hagas también en video y sea toda una producción, que hay muchísimas personas que lo hacen así, ya se hacen su mesa, su micrófono y todo eso. Pero yo no lo hago así todavía. Claro que para mí sería un sueño hacerlo así. Quiero como remodelar esto aquí, hacer varias cositas que pronto estaré haciendo, pero no sé, tú sabes que ya con esto no se puede traer invitados ni nada, entonces tendrán que ser todavía por Zoom, porque por ahora eso es lo que hay. Pero sí, en el futuro sería súper cool tener gente en persona y entrevistarla, así sería un placer. Subir los episodios a YouTube ayuda muchísimo. Incluso muchas de las personas que han estado en Professional Dreamer Podcast han dicho que ni siquiera sabían lo que era un podcast. O sea, que yo estaba como que sorprendida que no sabían lo que era un podcast. Y la verdad que muchas personas me han descubierto gracias a YouTube. Y yo siento que mucha gente no lo quiere subir cuando nada más es el audio, pero a mí me interesa subirlo porque cuando tú optimizas el episodio con las palabras clave, las personas te encuentran y están pendientes, y de YouTube se van a la plataforma y te escuchan y te tienen pendiente, así que es importante. Pero yo pienso hacer un video aparte hablando sobre esto. Lo que puedes hacer, si puedes, es invertir en los anuncios de Facebook o Instagram. Puedes invertir y promover de vez en cuando un clic o un pedazo de tu episodio y todo eso, para que más personas relacionadas a tu nicho te encuentren, y esto sería de gran ayuda. Pero no es tan necesario, porque yo pienso que con las otras plataformas gratis, todos gratis, gracias a Dios, Instagram, YouTube y todas las otras, tú puedes simplemente basarte en esto, usar hashtags, palabras claves por ahora. Pero si tú tienes la posibilidad de pagar anuncios, totalmente recomendado. Y por último, es que no lo hagas sobre ti. A nadie le interesa al principio quién eres tú, de tu vida y nada de eso. Tú, que sea acerca de algo, de la persona que estás entrevistando, del mensaje que quieres compartir. Ya después la persona va a conectar tanto que le va a interesar, pero ¿quién es esta persona? ¿Y por qué lo hace? Y tú sabes, entonces al principio no lo hagas acerca de ti. Yo sé que es muy difícil no hablar de uno mismo, pero sí, al principio cuando uno empiezas a hablar de ti misma, valga la redundancia, como que uno se puede ver un poco under the H, un poco uno se puede ver un poco narcisista y como que uno se gusta uno mismo, y eso a veces molesta a los demás. Ahora que si tu podcast se trata de algo así, que no sé, un nicho relacionado así, ay, yo no sé, porque ya yo no sé ese nicho, no sé ese contenido. Pero de lo contrario, como que siempre no lo hagas de ti mismo. Si por ejemplo yo hablo de emprendimiento, yo empecé hablando de otras personas, de las historias de éxito de otras personas, y ahora es que más o menos vengo hablando de mi experiencia, de los fracasos, y estoy hablando de mis fracasos, no estoy hablando de donde he tenido éxito y todas esas cosas, porque pienso que la gente podría aprender más de las cosas en las que sí te ha ido mal, porque de ahí, de los errores de los demás, es que tú aprendes. Y por último, y el más importante, es paciencia. O sea, nada es de la noche a la mañana. Tú puedes estar todavía haciendo todas estas cosas que yo te dije y todavía no tener una gran audiencia. O sea que toma tiempo y mucha paciencia. Y si de verdad tiene que ser algo que te guste y que tú estés dispuesta a seguir en el tiempo, porque te va a tomar. Yo llevo ya 1 año con el podcast. 1 año. Y ya voy por el 66 episodios, y ahora lo estoy haciendo 2 veces a la semana, así que toma tiempo. A mí me gusta, yo pienso que voy a hacer el podcast por siempre. Este Professional Dreamer es como una misión que yo tengo, de llevar el mensaje y de que, tú sabes, las personas luchen por sus sueños, no importa cuánto tarde. Lo importante es que no te canses, porque si tú continúas, el éxito es inevitable.
Espero que te haya gustado este video de hoy, de cómo promover tu podcast y que te hayan servido estos tips. Déjame en los comentarios qué tips, si tú tienes un podcast, cuál te ha servido. Si no, si quieres crear un podcast, si te gustaría crear un podcast y de qué te gustaría crear un podcast para yo ver qué tipo de nicho te gustaría empezar.